Bueno, muy buenas tardes y muy bienvenidos a este webinar de docencia sobre sostenibilidad de la docencia de la sección de Empresa y Sociedad de ACEDE. En nombre de mis compañeros, Javier Amores y María José Montes Sancho, pues os damos la Ya, o sea que es la bienvenida. cosa que tú crees que ese Ahí sería más o menos el Kelly. precio, no habría voy a más. Tienes que a ver, hacer mute a Kelly. Ya está. ya está, vale. Disculpad, bueno, bienvenidos a todos y aunque estamos a día 18, como es la primera vez así que nos vemos todos en la sección, pues muy feliz año 2023 para todos. Y bueno, queríamos dar las gracias especialmente a los profesores Javier Carrillo Hermosilla y José Francisco Molina Zorín por esta aportación que van a hacer hoy absolutamente desinteresada y que seguramente que va a ser muy, muy interesante. Muchísimas gracias, compañeros. Este webinar sobre docencia, pues yo creo que es un poco las inquietudes que hemos recogido en la sección de muchos profesores de economía y de empresa que estamos tratando de transmitir a nuestros alumnos y de incluir en los currículos de los grados y de los posgrados, pues todos estos temas de principios de educación responsable y básicamente esa es la idea y la utilidad que creemos de este webinar. También queríamos, ya que estáis aquí y la mayoría sois miembros de la sección de Empresa y Sociedad, recordaros que recientemente pusimos, gracias también a Javier y a Miguel de la Universidad de Almería, pusimos el tercer episodio del podcast con la entrevista al decano de la Escuela de Cambridge, a Mauro Guillén, y su último libro sobre 2030, que está bastante bien. Bueno, recuerdo que este webinar tiene básicamente dos partes. En primer lugar, van a intervenir el profesor Javier Carrillo Hermosilla, donde nos va a presentar pues, su proyecto, el proyecto que tienen en la Universidad de Alcalá de Henares transversal, para tratar de incluir y de concienciar sobre estos temas de desarrollo sostenible pues, en diferentes grados de diferentes facultades de la universidad. Y a continuación el profesor Molina pues, nos hablará de su amplísima experiencia que tiene en temas de gestión ambiental y, por lo tanto, de sostenibilidad ambiental en la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, antes de dar paso a las presentaciones, sé que la mayoría de vosotros conocéis perfectamente a los dos speakers, pero me gustaría, bueno, para aquellos que sois más jóvenes y que estáis empezando con estas cuestiones, pues quiénes son estos ponentes. Les había pedido unas líneas y las voy a leer, ¿de acuerdo? Respecto al profesor Javier Carrillo Hermosilla, es catedrático del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, donde es coordinador del Grupo de Investigación Sistemas Complejos en Ciencias Sociales, responsable de la línea Economía Circular de la Cátedra del Banco Santander e investigador asociado del Instituto para el Análisis Económico y Social. Además, ha sido fundador de InnoGreen Research y miembro del Innovation Council del Insight Foresight Institute. El profesor Carrillo fue previamente director del Departamento de Economía en IE Business School, donde cofundó con el profesor Gregory Unruh en 2003 una iniciativa de economía circular, el Center for Eco-Intelligent Management, bajo la presidencia de William Madonoch, conocido como el padre de la economía circular, y del Cradle to Cradle. Ha sido también investigador visitante en la Universidad de Cambridge y en el CSIC, profesor visitante en Shanghai International Studies University, y ha servido como experto independiente para la Comisión Europea, la OCDE y el Gobierno de España. Sus últimos años los ha dedicado a investigar el cambio tecnológico sostenible, así como los nuevos modelos de gestión y las políticas que abordan, disculpad, el reto medioambiental de modo innovador. Sus avances en el área están reconocidos en numerosos trabajos y artículos publicados en revistas científicas y libros internacionales. Además, es colaborador habitual de los principales medios de comunicación, imparte regularmente conferencias sobre RSC, gestión ambiental y gestión de la innovación. El profesor Carrillo es doctor en Economía por la Universidad de Alcalá, MBA con honores por el IE Business School y ha complementado su formación postdoctoral en instituciones como Harvard Business School, University of Cambridge y Bentley College. Por su parte, el profesor José Francisco Molina Zorín es catedrático de la Universidad en el Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante. Allí ha desarrollado su labor docente e investigadora en este departamento desde el curso académico 94-95
llevada a cabo en dos materias principales, la dirección estratégica de la empresa y la gestión medioambiental de la empresa. En el ámbito docente ha impartido asignaturas de estas dos materias en titulaciones de grado y posgrado, principalmente en el grado de ADE y en el doble grado de Turismo y ADE, en los másteres de Administración y Dirección de Empresas, de Dirección y Planificación de Turismo y de Desarrollo Local e Innovación Territorial. En el ámbito investigador, los principales temas han sido la dirección estratégica y la gestión medioambiental, con los grupos estratégicos, la perspectiva de recursos y capacidades dinámicas, las estrategias competitivas, el análisis de los determinantes de rentabilidad y competitividad empresarial, la relación entre estrategia competitiva y diseño organizativo, los microfundamentos de la estrategia, los antecedentes y consecuencias competitivas de la gestión medioambiental y las relaciones entre la gestión ambiental y la gestión de la calidad. Estos temas se han analizado especialmente en el sector turístico. La metodología de investigación también es un tema de interés para el profesor Molina, especialmente la investigación multinivel y los métodos mixtos de investigación, siendo coeditor de la revista Journal of Mixed Methods Research. Sobre estos temas se han analizado un gran número de contribuciones en forma de libros, capítulos, artículos y contribuciones a congresos, participando asimismo en varios proyectos de investigación competitivos, con una importante repercusión en la comunidad académica y científica, dado el alto elevado impacto de sus publicaciones y número de citas. Bueno, después de esta amplia introducción a los dos ponentes, os agradezco vuestra asistencia y damos comienzo con la charla del profesor Carrillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Goyo y equipo. Gracias a la sección de nuevo por invitarme en un formato, ¿no?, parecido al que creo que nos vimos en la última ocasión, cuando en esta misma sección os hablaba del método del caso. En esta ocasión matizaba, antes de que os conectarais el resto a los organizadores, que no voy a hablar tanto hoy de técnicas para la introducción de la sostenibilidad a la docencia. Quizá mi compañero a continuación sea más enfocado en eso, pero mi aproximación, y os comparto una presentación que bueno, al fin y al cabo es un extracto, está extraída de la página web de nuestro grupo. Os voy a contar básicamente lo que hacemos en el Grupo de Innovación Docente para la Educación Ambiental y la Sostenibilidad, el acrónimo es IDEAS. Y bueno, aquí podéis encontrar mucha más información que la que yo voy a, en este escaso tiempo, a poder compartiros, incluidos algunos recursos que hemos bueno, pues elaborado y que podéis intentar utilizar o aplicar en vuestras respectivas universidades. Yo creo que sobre todo esa es la intención, es que yo os cuente qué es lo que desde el 2018 venimos haciendo en este grupo que coordino la Universidad de Alcalá, y quizá alguna idea, alguna de las cosas que hagamos, pues os pueda parecer sugerente o replicable, y quizá alguna otra no. Pero no es, en conclusión, mi presentación una presentación que os vaya a dar herramientas concretas, precisas, para introducir mañana, por decirlo así, en vuestras clases en la sostenibilidad. También matizo que es el foco de nuestra actividad, este grupo, la sostenibilidad ambiental. Es en lo que se enfoca mi investigación y mi docencia, y en ese sentido, bueno, extendemos esta cuestión a la totalidad de la Universidad de Alcalá. No estoy solo, es un equipo bueno, que formamos pues como una decena de personas en los momentos que éramos un mayor número, pero vamos a decir entre 6 y 10 profesores en diferentes áreas de conocimiento de la Universidad de Alcalá. Estamos representados economía, pero también pues geografía, arquitectura, ingeniería química, hay gente de ingeniería informática, gente de incluso filología francesa. Es, digamos, lo que se dice un surtido, ¿verdad? Hay una variedad de perfiles importante e interesante que creemos que es, digamos, nuestro mayor valor, porque al fin y al cabo lo que estamos es intentando abordar una cuestión que es multidisciplinar, que es multidimensional, es compleja, y sería muy difícil, si no, bueno, pues imposible, a intentar abordar esto que os voy a contar a continuación si no estuviera este equipo. El grupo se constituye, como ya he mencionado, hace unos años, y bueno, la razón de ser de este equipo es fundamentalmente pues una convicción profunda de todos los que lo formamos, de que la sostenibilidad ambiental debe ser transversal a toda la enseñanza de una universidad, en particular de la nuestra. Y aun cuando pues ahí ahora os llevaré a esta cuestión, pues actividad, hay vida, ¿no?, dentro de la Universidad de Alcalá en particular,
en cuanto a la enseñanza en estas materias, hay mucho margen de mejora. Tenemos que ser sinceros y reconocer que, a pesar del buen posicionamiento que viene trayendo la Universidad de Alcalá en rankings como Green Metrics y otros, bueno, pues hay mucho margen de mejora en esto en particular, que es la docencia ambiental. Al tiempo, estamos muy alineados en la idea de que nuestros estudiantes son los futuros profesionales y tenemos en ese sentido una responsabilidad social de llevar a las aulas y a su conocimiento y a sus competencias esta materia, porque son ellos, sean arquitectos, sean economistas, sean ingenieros o químicos, los que al fin van a poder trasladar, bueno, pues este compromiso, ¿no?, que intentamos nosotros inculcarles en su posterior actividad profesional. Por lo tanto, ya lo he dicho, los objetivos de la iniciativa, de este grupo de ideas, es intentar alcanzar esa transversalidad en la docencia de la Universidad de Alcalá, particularmente en grado, en esta cuestión también, ayudar a los compañeros, a los colegas, a otros docentes a introducir estos temas de sostenibilidad ambiental en sus respectivos cursos. Para ello también bueno, pues fomentar y divulgar métodos pedagógicos que sean más alineados con este reto, con este tipo de enseñanza. Uno de ellos es aquel que ocupó la anterior jornada, el anterior workshop que hicimos sobre el método del caso, pero también otros, ¿no?, como aprendizaje al servicio o otras alternativas, ¿no?, de técnicas docentes. Y bueno, estar presentes, ¿no?, en las redes que tratan estas temáticas a nivel nacional e internacional, sensibilizar a la institución y bueno, también hacer un seguimiento, ¿no?, de lo que es la sostenibilidad ambiental en la OH. Más recientemente, hace medio año, pues tuve el honor de ser nombrado director de planificación estratégica de la universidad y bueno, pues mi perspectiva ahora ha cambiado, es más amplia, desde luego, que cuando fundamos el grupo, pero sigue, bueno, reforzando esta intención, ¿no?, que fue la que nos llevó a constituirlo. Entonces, básicamente, este equipo lo que venimos haciendo, y hemos progresado más en algunas cuestiones que en otras en estos años, porque bueno, pues lo hacemos todo evidentemente por amor al arte, no tenemos mucho apoyo, estamos todos muy ocupados y es una cuestión, bueno, pues que, bueno, conseguimos hacer avanzar pues en nuestro tiempo libre, si es que eso existe, pero aún así, bueno, os voy a presentar resultados de varios proyectos de innovación docente que hemos realizado en estas tres direcciones, sobre todo las dos primeras, ¿no?, diagnóstico y acción. Estamos todavía progresando y bueno, la evaluación vendrá después, ¿no? Pero sobre todo nuestro objetivo es entender y divulgar, ¿no?, la situación actual en la Universidad de Alcalá en particular, que es el foco de nuestra actividad. Y para ello, bueno, pues la página web que os he mencionado y sobre la que se apoya esta presentación está a vuestra disposición y veréis que tiene bastantes recursos, como decía. Hemos también realizado procesos de encuesta para entender mejor cuáles son las razones, ya os explicaré, detrás del estadio actual, del grado actual de implantación de la enseñanza de sostenibilidad ambiental en nuestra universidad. Hemos también valorado a través de un inventario cuál es esa presencia, ¿no?, las guías docentes de la actividad en el caso de grado. Y bueno, también tenemos en esa página web y seguimos haciendo un inventario de recursos docentes de otras universidades para, bueno, pues contribuir más allá, ¿no?, de nuestra propia institución, porque la vocación del grupo es trascender, ¿no?, a la Universidad de Alcalá y bueno, este evento de hoy está absolutamente alineado, ¿no?, con nuestros objetivos. Y bueno, hemos hecho en el apartado de acción bueno, pues algunos cursos para profesorado sobre métodos docentes. Hemos desarrollado también pues, materiales. Estamos diseñando ahora un MOOC que espero que podamos compartiros en el futuro, no de un modo inmediato, ya os adelanto. Tenemos bueno, pues presencia, como ya decía, en diferentes actividades de redes afines y intentamos canalizar a través de los diferentes medios de comunicación que posibilita la Universidad de Alcalá pues, todas estas acciones para una mayor sensibilización de la comunidad universitaria, intentando bueno, al tiempo también sensibilizar a los que mandan, ¿no? Y bueno, el que yo ahora esté en este cargo me ayuda, ¿no?, a alcanzar
lugares que antes no eran accesibles, no fácilmente no accesibles en los órganos que deciden, ¿no?, al respecto. Y ya digo que la evaluación, bueno, vamos haciendo un seguimiento efectivamente de cada una de las acciones, pero el conjunto de ellas será en un futuro. Bien, os presento ahora rápidamente a continuación un par de pósters de dos proyectos, respectivamente dos proyectos de innovación docente aprobados por la Universidad de Alcalá en los años, este es del 2020, si no me equivoco, aunque el estudio se realiza con datos del 2018 y 19, y el siguiente es un proyecto de innovación docente de 21-22. Y también os voy a mostrar, pues acabamos de iniciar un tercer proyecto de innovación docente que nos han aprobado recientemente para este curso. Este viernes excepcional, no hay... Oigo por ahí a alguien con el micro abierto. Tenemos un micro, ¿no, Goyo? Ahora. Sí, Javier. Sí. Javier. Ahí, Javier. Vale, gracias. Bueno, pues decía que son tres proyectos de innovación docente, dos completados, que os presento sus respectivos resultados y uno en ciernes, ¿no? Acabamos de empezar con él. Este primero tiene como título el inventario y análisis de la educación en la sostenibilidad ambiental de los grados de la Universidad de Alcalá. Este era el equipo original del grupo Ideas, en el que, bueno, como digo, hay perfiles muy variados. Y la intención era, pues, en ese primer diagnóstico, intentar entender cuál es el estado de cosas, ¿no?, de la enseñanza en grado en la Universidad de Alcalá relacionada con medio ambiente. Para ello, pues, nos arremangamos e intentamos abordar, pues, el reto enorme de registrar todas y cada una de las 2.600, 2.700 guías docentes que había en el curso 2018-19 en la Universidad de Alcalá en grado y, bueno, pues intentar ver cuál era y medir de un modo transparente y replicable en otras instituciones con una metodología que os cuento rápidamente y con los recursos que están a vuestra disposición en la página web de nuestro grupo, bueno, pues contar ahí cuáles eran, bueno, pues las asignaturas o el número de asignaturas y la intensidad, la presencia de la cuestión ambiental en ellas en ese momento en la Universidad de Alcalá. Y bueno, para ello lo que hicimos es hacer bueno, pues un recorrido sobre estas guías docentes, no sobre las 2.000 y pico, pero sí sobre las que ahora os contaré que fueron el resultado, la muestra final, intentando entender, bueno, cómo de relevante era la cuestión de la sostenibilidad ambiental en esas guías docentes, pero más allá, pues qué metodologías se estaban aplicando, que esto está muy relacionado con el seminario de hoy, y bueno, qué métodos de evaluación y otros elementos, ¿no?, de las guías docentes para ver, bueno, pues qué relación había entre si es que la había, entre este objetivo de incorporar gestión ambiental o conocimiento ambiental y métodos para hacerlo, ¿no? Y bueno, al tiempo pretendíamos conseguir pues una primera base, ¿no?, de colaboradores, de otros profesores que no estuvieran en ese momento en nuestra red o cercanos al grupo de innovación docente y que pudieran sumarse, ¿no?, a posteriores acciones. En este sentido, bueno, pues hicimos un proceso que se discute, se presenta en detalle en un documento que tenéis a vuestra disposición en la página web, donde encontraréis tanto el informe final como el código que utilizamos para hacer esta selección automática de asignaturas. Bueno, el código no está ahí a vuestra disposición, pero lo podemos facilitar, como bueno, pues una serie de tablas de glosarios de términos, siguiendo, bueno, pues, publicaciones anteriores de algunas experiencias parecidas, aunque no iguales, que se habían llevado a cabo en la Universidad de Valencia y en la UNED, y hicimos pues un proceso de búsqueda automática de una serie de términos que, en pocas palabras, pues fueron consensuados dentro de nuestro equipo. Al tiempo, esto es una de las razones por las que, bueno, es conveniente, ¿no?, que haya diferentes perfiles, ¿no?, dentro de un equipo que promueva esto en una universidad, porque, bueno, pues evidentemente para un experto en ingeniería ambiental o un experto en arquitectura sostenible, pues hay cuestiones o términos en este sentido que se nos puedan escapar, ¿no?, a otros que estamos en otros ámbitos de la cuestión. Hicimos en ese sentido, como digo, una relación de palabras clave asociadas a una serie de conceptos apoyados a su vez en la literatura previa
y bueno, pues el software permitió pasar de esas 2.183 guías docentes que inicialmente repasamos hacia bueno, un número final del entorno de 100 y pocas. Hicimos luego un proceso de consulta al profesorado de la universidad para ver si bueno, pues consideraban que estaban representadas sus asignaturas en el resultado de este estudio, y en el caso de que hubieran salido como una de las que contenían bueno, pues términos ambientales, que igual podían retirarlas, ¿no? Podían hacer un filtro, ¿no?, de esas asignaturas. De modo que el resultado final de 120 asignaturas seleccionadas fue sobre el que trabajamos. Básicamente vimos que había un porcentaje inferior a la mitad de obligatoriedad de guías docentes, de asignaturas que fueran que mencionasen algunos de estos términos que habíamos establecido en la relación, que había un 52 y pico % de optativas y el resto eran transversales, con lo que, bueno, evidentemente quedaba bastante margen, decía ya antes, de mejora para aumentar la exposición global de nuestros estudiantes a estos contenidos. Como cabía esperar en cuanto a la presencia en grados, pues la gran mayoría, una cuarta parte, estaba en el grado en ciencias ambientales de estas guías docentes. Y luego, bueno, había otra serie de áreas de conocimiento bien representadas, que bueno, también cabía esperar que fuera así. Grados de ciencias en general. En el caso concreto de nuestro ámbito, entre las asignaturas de grados en economía y negocios internacionales, administración y dirección de empresas, había en torno a una presencia de un 10% del total, ¿no?, de asignaturas de estas 120 que habían contenido bueno, pues términos o palabras clave relacionadas con el medio ambiente. Y nos llamó pues poderosamente la atención que había pues una muy baja presencia de asignaturas con contenidos ambientales en grados como educación o en ciencias de la salud en general, ¿no?, donde pareciera que debieran estar más presentes, sobre todo en el primer caso, ¿no? Y bueno, hicimos, en cuanto al estudio más extenso, ¿no?, de estas guías docentes, un esfuerzo ya manual de ir revisando una a una y viendo, bueno, pues cuáles eran las temáticas más presentes, ¿no?, en cada una de ellas, en el sentido genérico, ¿no?, de esos términos, de esos conceptos agregadores, pero también de las palabras concretas. También miramos cuáles eran las metodologías docentes más empleadas. En el gráfico no se ve bien, pero en el gráfico de arriba a la derecha pues podéis ver que se ordenan, ¿no?, como la más presente, pues las clases magistrales, probablemente replicando pues lo que sucede en general en cualquier guía docente, en cualquier asignatura, pero en estas también en particular, cuando bueno, pues la CRUE ya reconoce en diferentes comunicados que hay otras metodologías más interactivas que son más convenientes, ¿no?, para abordar la complejidad de la introducción de la sostenibilidad en general en la enseñanza universitaria. Pero bueno, se ve seguida esta metodología de presentaciones orales de los estudiantes y actividades de laboratorio, ¿no?, sobre todo esto motivado por las asignaturas de ciencias. Y también, en cuanto a los instrumentos de evaluación y calificación, pues de nuevo vemos una representación bastante probablemente extensible a cualquier guía docente, ¿no?, al margen de que contenga elementos ambientales o no, que es una presencia mayoritaria de exámenes escritos y de trabajos escritos frente a otros sistemas, ¿no?, de evaluación quizá de nuevo más apropiados. Bien, concluíamos que la Universidad de Alcalá, teniendo la sostenibilidad ambiental como un objetivo estratégico, pues evidentemente esto nos muestra que con una proporción de asignaturas con contenidos ambientales de tan solo el 5,5%, y esto desde luego no es una cuantificación con una precisión absoluta, pero sí que da una idea de que hay mucho margen de mejora, pues establecimos una serie en ese documento, y aquí no tengo tiempo de extenderme, una serie de recomendaciones, ¿no?, para incluir criterios de sostenibilidad ambiental en los planes de estudio y proporcionar estos conocimientos y estas capacidades y competencias a los estudiantes. Insisto que tenéis este documento extendido en la página web y podéis incluso acceder a otros recursos relacionados con ese estudio. Posteriormente, bueno, una vez que hemos concluido que tan solo hay un 5% de las 2.183 guías docentes analizadas con contenidos ambientales, la pregunta evidente que nos hicimos es ¿por qué? Y cómo se podría corregir, ¿no?, o mejorar esa
esa cifra tan baja. Para ello, bueno, pues en primer lugar, claramente teníamos que preguntar al profesorado, ¿no? Este segundo proyecto de innovación docente del año 2021-22, si no me estoy equivocando, es un proyecto en el cual, pues, mediante un proceso de encuesta dirigido a toda la población de PDI de la Universidad de Alcalá, intentamos entender, valorar cuáles eran bueno, pues tanto los drivers, ¿no? Los efectos motivadores para los profesores que habían introducido contenidos ambientales en su docencia, como las barreras, ¿no? Las dificultades que estaban encontrando los restantes. Y bueno, hicimos una encuesta entre octubre y noviembre del 2020 con un formulario online y la encuesta, insisto, todo el detalle de este estudio está también en la página web del grupo y igualmente está la encuesta, están bueno, pues los resultados en Excel sin tratar, está todo a vuestra disposición por si quisierais replicar algo similar en vuestras respectivas universidades. Pues el contenido fundamentalmente quería abordar tanto los factores internos, ¿no? al profesor, es decir, en sus propias capacidades e incluso actitudes frente a la cuestión ambiental, como los factores externos, ¿no? Condicionantes institucionales y del entorno, ¿no? De su docencia. Y bueno, la encuesta se dio una serie de bloques a estos efectos que tenéis a la derecha. Y básicamente, bueno, pues el muestreo, tuvimos una tasa de respuesta relativamente baja, un 12% del total de personal que impartía docencia en ese momento, y además pues con una concentración en determinados departamentos que no era representativa de la presencia de PDI en la universidad, pero probablemente también afectada pues, por nuestras propias influencias, ¿no? De los miembros del equipo de investigación pues, en nuestros respectivos departamentos a los que fuimos más capaces de movilizar, ¿no? Para responder. Pero bueno, en cualquier caso fue una convocatoria pública y general y las respuestas fueron las que comento, ¿no? La distribución en términos de género y edad pues, era equivalente, ¿no? O similar a la total de la población de la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues lo que fue interesante es que de los 211 respondientes, la mitad más o menos no impartían o declaraban no impartir asignaturas con conocimientos ambientales, con contenidos ambientales, y la otra mitad sí. Y esto es interesante por lo que voy a comentar a continuación, ¿no? Vimos también en cuanto a los factores que explican esa escasa presencia de la sostenibilidad ambiental, pues que las respuestas mayoritariamente se centraban en la compartimentación de las áreas de conocimiento, que esto es una cuestión clave y que yo creo que podremos comentar después. Este evento hoy, promovido por esta sección dentro de nuestra asociación, pues evidentemente es un compartimento muy pequeño dentro del total de las respectivas universidades, ¿no? A las que representáis. Y bueno, es clave, ¿no? Intentar abrir vías, ¿no? De colaboración y abrirnos, ¿no? También a colaborar con otras áreas de conocimiento. También, evidentemente, era una cuestión de interés personal de los propios implicados. Reconocían, y es obvio que también estaban muy condicionados por su conocimiento, en su formación previa en la materia. Y bueno, en algunos casos se destaca sobre todo la dificultad de incluir, de incorporar esto, de adecuar esta cuestión de la sostenibilidad ambiental a los contenidos de asignaturas que ya están siendo impartidas, ¿no? Por diferentes dificultades, ¿no? De orden administrativo, incluso, etcétera, que son barreras muy elevadas, ¿no? Para modificar, bueno, pues, planes de estudio, etcétera. La opinión mayoritaria confirmaba que esto es importante para las futuras profesiones de nuestros estudiantes, de los egresados de la universidad. Y bueno, los factores explicativos que mejor distinguían, ¿no? Hicimos un análisis para ver estos dos grupos dentro de la muestra, ¿no? De los que sí imparten docencia con contenido ambiental frente a los que no. Y los factores que mejor distinguían entre ellos era su conocimiento previo, que había claramente una mayor formación previa en temas ambientales entre los profesores que sí estaban impartiendo contenidos ambientales en sus asignaturas, como bueno, pues era de prever, pero también otras cuestiones pues menos obvias, ¿no?
más complejas, ¿no? Como su conexión personal con la naturaleza o su convencimiento personal en que estos temas son relevantes para la formación del alumno, o incluso la percepción personal de que tenemos capacidad de influir, ¿no? en los desafíos ambientales. Todo eso era significativamente distinto en el caso sobre todo de los profesores que ya estaban impartiendo docencia con contenido ambiental, y no vimos diferencias, ¿no? entre ambos grupos en lo que se refería al compromiso ambiental, aunque bueno, pues esa variable era importante para calificar los contenidos ambientales entre los que sí estaban impartiendo docencia con contenido y priorizaban, ¿no? esos contenidos. Esto también esta importancia estaba también relacionada con el conocimiento de temas ambientales y la cercanía a la naturaleza. Y en cuanto al contexto, a lo que rodea los aspectos institucionales, había una valoración de la implicación de la universidad en general alta en estos temas, y probablemente, bueno, pues consecuencia de que tenemos, insisto, pues un muy buen posicionamiento en rankings como Green Metrics, derivados a su vez de que la universidad está comprometida, la Universidad de Alcalá, en su gestión como institución ambiental, y bueno, y la visibilidad que se da, bueno, pues a estos recursos y a estos resultados, pues es amplia, ¿no? En general en nuestra institución. Pero se veía pues una necesidad de hacer esfuerzos para aumentar, ¿no? para incrementar la presencia de la gestión ambiental en el día a día, ¿no? de la actividad, y en particular de la actividad docente, ¿no? La opinión mayoritaria de los profesores es que la implicación propia, ¿no? del profesorado del PDI no es alta, y que había necesidad de mejorarla. Y en ese sentido, bueno, interpretamos, y voy ya al tercer y último proyecto de innovación docente, al actual, que había una necesidad de bueno, pues ofrecer herramientas, ¿no? al profesorado, y también incorporar a los estudiantes en este proceso para la integración transversal de contenidos. En particular, pusimos el foco ya en este caso sobre cambio climático. Es decir, dentro de la sostenibilidad, nuestro grupo de innovación docente se concentra en la sostenibilidad ambiental, y en este proyecto, que es el Corriente, estamos enfocados en particular en una dimensión, un desafío concreto de la sostenibilidad ambiental, como es el cambio climático, siguiendo directrices de la UNESCO. Y es bueno esta institución que ya plantea, ¿no? la necesidad de repensar la educación para los estudiantes universitarios en particular, de modo que como futuros profesionales puedan responder, ¿no? al reto del cambio climático. También es demandada, ¿no? esta cuestión por parte del Gobierno de España a través del artículo 35 de la Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo del 2021, que implica que las universidades deben revisar sus planes de estudio para incorporar el cambio climático, y esto, bueno, en términos también de necesidad de formación del profesorado universitario en este ámbito, ¿no? La CRUE también, en sus jornadas de Aranjuez de junio del año pasado, reclamaba, ¿no? la plena inclusión de competencias en sostenibilidad en los planes de estudio, la transversalización de esta cuestión en todas las titulaciones de grado y posgrado, y la actualización de las titulaciones especializadas en sostenibilidad. Y por último, en un contexto ya de nuestra propia organización de la Universidad de Alcalá, nuestro plan estratégico recoge la necesidad de integrar sostenibilidad como parte de la misión y como seña de identidad de nuestra universidad, ¿no? Con todos estos elementos justificamos este proyecto de innovación docente con este objetivo general, ¿no? que ya he declarado, ¿no? y consecuencia de los estudios anteriores, de integrar de modo transversal, ¿no? esta cuestión de la sostenibilidad ambiental, en particular el cambio climático, en los contenidos y competencias de los planes de estudio de grado, y bueno, con unos objetivos específicos de sensibilización a la comunidad universitaria, tanto al PDI como a estudiantes en particular, y bueno, pues ayudarles, ¿no? acompañarles desde nuestras posibilidades a ambos colectivos para integrar esta cuestión, ¿no? en la enseñanza. Para ello, lo que, y ahora cuento rápidamente y termino, hemos hecho es seleccionar una serie de lo que hemos llamado grupos motores en diferentes grados, y vamos a poner en marcha un proceso, una serie de talleres de enseñanza y de debate en torno a esta cuestión que os cuento ahora en la última diapositiva a continuación. Y bueno, todo esto alineado pues, con las reclamaciones de una serie de, como ya he mencionado, de instituciones y de bueno, pues de elementos apoyados también en literatura previa.
Con todo, pues estamos empezando, como digo, en la identificación de los participantes. Tenemos ya bueno, pues, bastante profesorado al que hemos invitado de modo abierto en estos grados que hemos elegido dentro de las diferentes ramas de conocimiento. Cada uno de los que aparecemos en la última columna somos miembros del equipo del grupo de innovación docente y hemos tomado la responsabilidad de promover estos grupos motores en los grados que aparecen en la segunda columna. Y los talleres bueno, pues, están siendo diseñados en este momento. Hemos solicitado que se conviertan en un curso de formación interna de la Universidad de Alcalá para el profesorado, y hemos solicitado también su conversión en un crédito para estudiantes como incentivo respectivamente para que aumente la participación. Y bueno, hay un primer taller que hemos llamado básicos, ¿no? de integración, que es común a todas las ramas de conocimiento. Estarán todos los participantes representados. Este primer taller será online para de nuevo fomentar la asistencia, y ahí habrá una exposición de, bueno, pues de conocimientos de base, ¿no? sobre cambio climático, y se empezarán a plantear pues, las bases del objetivo, ¿no? de este conjunto de talleres, que es elaborar un sílabus que incorpore conocimientos y competencias y herramientas de evaluación, ¿no? que sean bueno, pues, capaces, ¿no? de integrar el cambio climático en la enseñanza en el aula. Hay un segundo taller que hemos llamado Conexión Sorprendente, en el cual buscamos ver cuáles son los vínculos de estos diferentes elementos complejos que interactúan entre sí, apoyados también en algún artículo. Y bueno, vamos a pedir a los participantes, tanto al profesorado como a los estudiantes que van a colaborar en todo este proceso, que busquen con un procedimiento y un esquema conceptual que les vamos a facilitar esas conexiones en los estudios respectivos. Un tercer taller, penúltimo, será sobre estrategias y oportunidades. Ya entraremos en acción y buscaremos, bueno, pues en particular en metodologías de implicación del alumno con su entorno, pues cuáles pueden ser actividades en las que el estudiante en un ámbito local y sectorial pueda tener impacto, ¿no? en su entorno. Y bueno, buscaremos también el desarrollo de una rúbrica que permita evaluar esto que hemos descrito, y finalmente, bueno, pues una puesta en común de nuevo en un evento que los dos intermedios, no lo he dicho, serán para cada una de las ramas de conocimiento independientes, y el primero y el último serán comunes, ¿verdad? Este es el calendario que ya estamos incumpliendo porque nos hemos encontrado con dificultades pues, para esta aprobación de estos créditos, etcétera. Pero bueno, más o menos estamos en el primer taller en el diseño, y la impartición será a finales de este mes, primeros del que viene, y recuperaremos lo perdido, ¿no? Y bueno, me he pasado unos segundos de la media hora, Goyo, pero hasta aquí mi exposición, y por supuesto quedo a vuestra disposición para las preguntas que podáis haber hecho por el chat, que ahora podré leer, que mientras yo estaba exponiendo no podía ver, y dejo la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues a continuación ahora el profesor Molina va a hacer su presentación sobre su experiencia en docencia en la Universidad de Alicante. Nada, comentar, Javier, que tiene una dimensión muy importante este proyecto de la Universidad de Alcalá de Henares. Desde que lo vi en la página web, lo que teníais publicado, la verdad es que me interesó bastante y pensaba hasta qué punto podemos aplicarlo en la Universidad Complutense, pero me parece que esta tarea, de una forma u otra, y más pronto que tarde, tenemos que empezar a hacerlo todos en las universidades. Y ahí te he dejado una pregunta también que tiene que ver con todo esto. Bueno, a Ok. continuación, por favor, profesor José Francisco Molina. Bien, muchas gracias, Goyo. ¿Me escucháis bien? Vale, gracias. Vale, yo también me gustaría, como Javier, agradecer la invitación para participar en este seminario virtual. La verdad que es un placer para mí estar hoy aquí. Agradecer la invitación al equipo directivo de la sección de Empresa y Sociedad, a Goyo, a María, a Javier. Y un placer también compartir la sesión con Javier Carrillo, que también nos conocemos, hemos coincidido en algún acto, y siempre es una alegría un poco coincidir, aunque sea de forma virtual. Bien, voy a compartir yo también la pantalla. No sé si podéis verlo. He compartido ya la presentación.
Vale, ahora es que os he perdido yo creo que casi todos. Ahora yo solamente hago yo. Goyo, lo veis todo bien, ¿no? No te Está todo preocupes, se ve bien. todo. José. Vale, perfecto, Adelante. gracias. Bien, pues un poco la exposición que voy a realizar es diferente, aunque yo creo que también complementaria con la que ha presentado Javier. No es tan ambiciosa, sobre todo porque se concreta no en el ámbito de una universidad, como ha hecho Javier en el caso de la Universidad de Alcalá de Henares, sino en el ámbito de asignaturas concretas, en titulaciones concretas que en Alicante también impartimos sobre, al igual que Javier, sobre temas de sostenibilidad ambiental, temas sobre gestión medioambiental, no sostenibilidad desde un punto de vista amplio, sino en la parte medioambiental de la sostenibilidad. Entonces, básicamente un poco lo que voy a exponer, y aquí lo tenéis en la parte de introducción, en los objetivos que coinciden un poco con los apartados de la estructura, son tres aspectos fundamentalmente. Un poco describir el surgimiento en la Universidad de Alicante de esta materia de gestión medioambiental, ver un poco el contexto en que surgió, bastante vinculado a otras materias, eso en primer lugar. Luego un poco comentar con relación a las materias que impartimos, sobre todo en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, y en un máster de Planificación y Dirección del Turismo, pues un poco los objetivos que perseguimos, contenidos, materiales que utilizamos, sistema de evaluación, un poco también esperando que alguna idea pueda ser de interés y, por supuesto, luego en el debate, pues también captar ideas de vosotros y de vosotras que también podamos nosotros utilizar. Y luego también, al igual que Javier, en el tercer y último punto, antes de las conclusiones, comentar algunos proyectos de innovación docente. También estamos constituidos varios profesores y profesoras como red docente dentro de un programa de redes en nuestra universidad. Y en esta materia de gestión medioambiental hemos realizado algunos proyectos. Comentaré algunos que hemos realizado y sobre todo me centraré en uno de ellos, en uno de los últimos que hicimos. Bien, aquí pongo un poco en Alicante cuándo surge la materia o una asignatura de gestión medioambiental y como veis la he vinculado con dirección estratégica porque está muy vinculado, ¿no? Como sabéis, todo el tema de sostenibilidad ambiental, gestión medioambiental, se puede impartir incluso no solo en el ámbito docente, sino también desde un punto de vista de investigación. Como sabéis, se puede abordar de diferentes enfoques, ¿no? Se puede abordar desde operaciones, recursos humanos, marketing, finanzas, contabilidad, tecnología, innovación. Entonces nosotros lo hemos adoptado tanto en el ámbito docente como investigador desde un punto de vista de dirección estratégica. Y cuando surgió la primera asignatura de gestión medioambiental en el curso 2001-2002 en Alicante, previamente, unos años antes, había surgido o empezó a impartirse la asignatura de dirección estratégica y están bastante vinculadas. En esos años se inician en nuestro departamento líneas de investigación con relación a estas dos materias, en dirección estratégica, estrategia competitiva, cooperación, estrategia internacional, etcétera. Y en gestión medioambiental, como acabo de indicar, se vincula bastante todo el tema de gestión medioambiental con un enfoque de dirección estratégica, de estrategia competitiva, de cómo la gestión medioambiental puede influir sobre las ventajas competitivas, de coste, de diferenciación. La clásica pregunta un poco en gestión medioambiental importante, si es rentable ser verde. Un poco nos centramos mucho en esas implicaciones competitivas, en esas implicaciones estratégicas sobre la rentabilidad financiera de las compañías de esa gestión medioambiental. He de comentar, y la verdad que quería comentarlo, ¿no? El visionario, el pionero fue Enrique Claver, mi maestro, lamentablemente ya fallecido hace unos años, unos pocos años, pero el que tuvo la visión de, tanto en estrategia como en gestión medioambiental, fue él. Me acuerdo cuando me dijo, a mí me llamaba Azorín por el segundo apellido. Che, Azorín, tenemos que pensar en alguna asignatura de gestión medioambiental, vincularlo con dirección estratégica, hay que iniciar alguna línea de investigación de gestión medioambiental que apoye esa posible asignatura que hay que ir diseñando, que hay que ir preparando. Estoy hablando de finales de los años 90, ¿vale? Entonces, claro, estamos hablando de hace 20, 25 años.
cuando el tema de la gestión medioambiental, sostenibilidad, estaba un poco naciendo. Recuerdo que por aquella época creo que hubo un monográfico de gestión medioambiental en la Academy of Management Review en el 95 y en la Academy of Management Journal en el 2000. Es decir, eran los primeros años, ¿no? Con lo cual costaba un poco encontrar materiales, no estaban desarrolladas las bases de datos para buscar artículos como buscamos hoy actualmente, tiramos mucho de préstamos interbibliotecarios y recuerdo con mucho cariño estos 2 artículos que os he puesto ahí, que ayudaron mucho a montar la asignatura y que no son artículos JCR, ni Q1, ni todas estas historias en las que estamos metidos a veces, son 2 artículos muy humildes, muy sencillos, pero que cuando lo hablaba con Enrique le teníamos mucho cariño a estos 2 artículos. Un artículo de la Revista Europea y un artículo de Boletines de Estudios Económicos. Y como veis por el título, se centran un poco en esa relación del medio ambiente con la estrategia, con la influencia sobre la competitividad, con cómo se puede integrar el medio ambiente en la fase de dirección estratégica. ¿Vale? Entonces, siempre ha estado muy vinculado en Alicante la gestión medioambiental con ese enfoque de estrategia competitiva. Y luego con otra asignatura con la que también ha estado muy vinculada a la gestión medioambiental y con otra materia de investigación, un poco que también lo llevamos pues Enrique, Juanjo Tarí, María Dolores López, es con gestión de calidad. Y luego comentaré por qué. Aquí tenemos un primer trabajo que hicimos de relación entre gestión de calidad, gestión medioambiental, la influencia sobre el desempeño empresarial, en la conferencia Groningen de Granada, que creo recordar que fue la primera, hace ya casi 20 años, ¿vale? Los años van pasando. Entonces, las primeras asignaturas fue una asignatura optativa en la antigua diplomatura de Ciencias Empresariales, me lo recuerdo perfectamente porque costó un poco montar esos primeros contenidos, año 2001-2002, tenemos ahí 4,5 créditos en esa asignatura. Y luego también se impartió en un máster que había antiguamente de turismo, un máster en Dirección y Planificación de Turismo, que en aquella época tenía 2 años y tenemos... José, no se oye ahora. ¿Tienes silenciado el micrófono? Sí, ¿y ahora? Ahora, ok. Sí, igual lo he tocado sin querer. Ahora, Gracias. 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 Y luego aquí tenéis un poco las asignaturas actuales que estamos impartiendo. Como veis, en el nombre de las 2 primeras asignaturas, bueno, ocurrió la diplomatura de Ciencias Empresariales, desapareció. Ahí teníamos bastantes posibilidades de asignaturas optativas y, como comentaba arriba, se impartía asignaturas específicas de medio ambiente, pero ya cuando se generan los grados, el grado de ADE, se reducen aquí en Alicante mucho las asignaturas optativas y la solución que vimos para que no desapareciesen muchas fue integrar contenidos de asignaturas que antes estaban por separado en una sola. Entonces nosotros lo hicimos con una asignatura que tenía bastantes similitudes, bastantes paralelismos, como es la asignatura de gestión de calidad. Ahora mismo estamos impartiendo una asignatura de calidad y medio ambiente combinada e integrada en el grado de ADE, en 4º curso, una asignatura optativa de la especialidad en dirección estratégica. Es de 6 créditos, 3 de calidad y 3 de medio ambiente. Más o menos ocurre lo mismo en el máster de dirección y planificación del turismo. En este caso son menos créditos, 4,5 créditos. Y también se imparten ambas materias, ¿no? de forma integrada. Y luego tenemos un crédito en un máster de desarrollo local e innovación territorial. También una asignatura relacionada con desarrollo sostenible. José, disculpa, otra vez tienes el micrófono cerrado. ¿Ahora me escucháis? Sí. Sí, es que no podía pasar las transparencias. Vale, perdona. Y luego, pues un poco como comentaba, un poco la experiencia personal, ¿no? Cuando se monta por primera vez una asignatura cuesta, ¿no? Cuesta montarla porque en aquellos años, final de los años 90, primero del 2000, no había mucho material disponible. Entonces sí que se hizo un poco un gran esfuerzo para diseñar esas primeras asignaturas, esos primeros temarios. Y aquí un poco queremos reconocer, ¿no? De materiales, actividades que ayudan
Aquí he indicado algunos libros que nos fueron muy útiles en aquellos momentos. Un libro de Juan Alberto Aragón Correa, creo que era del año 98, si no recuerdo mal. Un libro de compañeros de Oviedo, de Jesús Ángel del Brío y Beatriz Junquera, un libro que también nos ayudó mucho un poco a montar el temario. Un libro del 92, muy interesante, Cambiando el rumbo, seguramente muchos de vosotros y de vosotras lo conocéis. Un libro que lo bueno que tiene es que está escrito por empresarios, por directivos, directivas de empresas que en aquella época, 1992, ya eran pioneros y muy proactivos en temas de medio ambiente. De aquí sacamos muchos casos de empresas que luego hemos ido arrastrando, actualizándolos. Y luego también el libro de ecoinnovación nos fue de bastante utilidad. En cuanto a artículos, el artículo de Porter y van der Linde, que seguramente también los que trabajáis temas de gestión medioambiental conocéis, de verdes y competitivos, y que todavía seguimos utilizándolo, a pesar de que ya han pasado muchos años. Lo vemos como un artículo clásico que indica ideas muy interesantes desde un punto de vista de estrategia y de competitividad. El artículo de compañeros del IES, de Miguel Ángel Rodríguez y Joan Ricard, de Estrategia Medioambiental y Creación de Valor, o de Anbec Ilanua, de Academy of Management Perspective. Luego también, un poco como idea, en la división de Organization and Natural Environment en la Academy of Management hay bastantes recursos docentes, hay sílabus, la verdad que está bastante bien. Y una cosa que también nos resultó de mucho interés y de mucha utilidad fue, ahora en comentar el temario, uno de los temas es las normas de gestión medioambiental, la ISO 14001. El hecho de participar en varios contratos a través de la OTRI, de la Universidad de Alicante, para asesorar a varias empresas a implantar sistemas de gestión, nos fue luego muy útil, ¿no? A la hora de impartir ese tema, de encontrar ejemplos, de saber cómo documentar esos sistemas de gestión, de saber cómo redactar un poco la política, el listado de aspectos ambientales, objetivos, etc. Esos contratos o esa asesoría a empresas nos vino muy bien para mejorar la docencia de la asignatura. Luego creamos nosotros un manual o escribimos un manual propio, este manual que se ha publicado en Pirámide, de gestión de la calidad y gestión medioambiental. Como veis, ya un poco el libro integra los dos sistemas de gestión, calidad y medio ambiente. A los estudiantes un poco explicamos en las primeras clases las similitudes que hay entre calidad y medio ambiente, un poco para justificar por qué estas dos materias, que en principio son distintas, están integradas en una misma asignatura. Esa filosofía de mejora continua que se aplica en las dos, la idea de que es mejor prevenir, ¿no?, que inspeccionar y que curar, las similitudes y paralelismos entre los dos sistemas de gestión, entre las dos normas ISO, la 9001 y la 14001, y un poco el hecho de que en la práctica empresarial cada vez se encuentran más empresas que implantan las dos normas y que tienen departamentos integrados de calidad y medio ambiente. En cuanto a los objetivos de la parte, ya me ciño un poco a la parte medioambiental. Pues básicamente indicamos estos 5, ¿no? Un poco la idea es que cuando se termina de impartir esta parte de sostenibilidad ambiental, un poco los estudiantes deben determinar cómo las empresas impactan sobre el medio ambiente, por qué las empresas deben reducir esos impactos medioambientales, cómo pueden hacerlo, de qué forma pueden reducir esos impactos, conocer y aplicar las principales herramientas de gestión ambiental y analizar las normas de sistema de gestión medioambiental. Hablamos de la ISO 14001, también del Reglamento Europeo EMAS, y que sepan elaborar ciertos documentos importantes vinculados a esos requisitos. Normalmente en la primera clase solemos indicar que hay básicamente como dos objetivos o dos propósitos principales de esta materia, ¿no? El por qué y el cómo. ¿Por qué las empresas deberían preocuparse del medio ambiente o por qué las empresas que ya lo hacen lo están llevando a cabo? ¿Cuáles son las principales razones o motivos? Y luego el cómo. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Qué herramientas, qué instrumentos pueden utilizar? Básicamente serían los dos propósitos principales. En cuanto a los contenidos, si os fijáis en el subtítulo del libro, que he rodeado así con un circulito, con una elipse roja, pues hay como 4 bloques, básicamente. Un poco los fundamentos de la gestión medioambiental, hablamos a continuación de herramientas, los sistemas de gestión y los temas de integración. Lo comento muy rápidamente.
En ese primer tema de fundamentos de gestión medioambiental, hablamos de la evolución histórica de la preocupación por el medio ambiente, cómo hemos pasado de una etapa hace décadas de que no había ninguna preocupación por el medio ambiente a una época de las últimas décadas donde hay bastante preocupación medioambiental. En 2015-2016 empezamos a hablar de los ODS, también enfatizamos, como ha dicho también Javier, el tema de cambio climático, ahora lo comentaré, qué relación hay entre empresa y medio ambiente, cómo influye la empresa sobre el medio ambiente, pero también el medio ambiente sobre la empresa. Y como comentaba antes, esa relación entre dirección estratégica y medio ambiente, cómo influye el medio ambiente en las fases de la estrategia empresarial. En ese primer tema, un poco básicamente tratamos de responder al por qué, ¿no? ¿Por qué las empresas deben preocuparse por gestionar la cuestión medioambiental, cuidar de la naturaleza? Aquí, al final del tema, hablamos de diferentes motivos, los crecientes problemas medioambientales que hay, el concepto de desarrollo sostenible, es decir, la preocupación de las generaciones futuras. Estos dos primeros motivos un poco enfatizarían quizás la obligación o imperativo moral, ¿no?, que tienen las empresas de cuidar del planeta. Y luego temas de presiones de grupos de interés crecientes y el hecho que la gestión medioambiental es una cuestión estratégica competitiva, y un poco la famosa estrategia del win-win, de que puede implantarse acciones que realmente beneficien tanto a la empresa como al medio ambiente. Y luego ya el cómo, las herramientas, lo analizamos en los siguientes temas. En el segundo bloque hablamos de algunas de estas herramientas, hablamos de análisis de ciclo de vida, hablamos de ecodiseño, hablamos de economía circular, esto lo hemos incluido en los últimos años, buenas prácticas ambientales, etiquetas, memorias de sostenibilidad de las empresas, son algunas de las herramientas que comentamos. El tercer bloque sigue hablando de otra de las herramientas importantes, lo que pasa es que lo hemos separado en un tema aparte, de la norma ISO 14001, requisitos también del reglamento EMAS. Y luego el último tema, que es un poco el tema final o el contenido final de la asignatura, no solamente de la parte de gestión medioambiental, que es la integración de sistemas. Como comentaba anteriormente, hay empresas que implantan calidad y que también implantan medio ambiente. Y en este tema un poco hablamos de esas características de los sistemas integrados, cómo se puede realizar esa integración, qué niveles de integración hay, qué orden se puede seguir, qué procesos de implantación se llevan a cabo y algunas etapas del proceso de certificación. Esto sería un poco básicamente los contenidos de la materia. Luego materiales, tenemos la asignatura, todos los materiales en Moodle. Indicamos que el libro básico es el que hemos señalado anteriormente. Ponemos las transparencias, o ellos tienen, los estudiantes, las transparencias de los temas del libro. Tienen lecturas, algunos artículos, casos y memorias de empresas que utilizamos en las clases prácticas. Luego, en los últimos años, hemos incorporado vídeos, documentales. Vemos, por ejemplo, el documental de Al Gore, de Una verdad incómoda, aunque ya de hace bastantes años. Es un documental muy didáctico, ¿no? Analiza muy bien las cuestiones de las causas, posibles soluciones, posibles consecuencias o consecuencias que ya estamos viendo de cambio climático. Y también nos ayuda ese vídeo, aparte de un aprendizaje cognitivo, ¿no?, de causas, soluciones, consecuencias, también un aprendizaje emocional. Es un vídeo bastante interesante porque comenta Al Gore experiencias propias de su vida, el accidente de su hijo, el fallecimiento de su hermana a causa del tabaco, y un poco él va comentando, ¿no?, qué paralelismo hay entre esas situaciones que le han ocurrido, ¿no?, a esta persona con relación a lo que estamos viviendo con el cambio climático. Y luego también os he indicado en esta transparencia 2 vídeos de YouTube que son bastante interesantes, uno sobre economía circular de Ecotec y otro sobre obsolescencia programada, que genera debates interesantes en el aula con los estudiantes. Utilizamos también algunas charlas TED Talks, y algunas otras actividades vinculadas a vídeos y documentales que funcionan bastante bien como método docente. Luego también en los materiales de Moodle incluimos lógicamente las actividades de evaluación, lo comento ahora. La evaluación, básicamente hacemos un reparto entre un 50% del examen final, que es teórico-práctico, y una evaluación continua con diferentes actividades que van realizando los estudiantes.
un trabajo sobre cambio climático apoyado en ese documental de Al Gore. Ellos también, los estudiantes, actualizan datos de evolución de la población, de evolución de la cantidad de gases, de partes por millón que hay en la atmósfera. Luego un segundo trabajo, ese primer trabajo sobre cambio climático lo hacen todos los estudiantes. El segundo trabajo es que por grupos tienen que elegir cada grupo otro problema ambiental distinto, pero el que ellos quieran. Algunos grupos eligen pérdida de biodiversidad, deforestación, grandes incendios, escasez de agua, contaminación plástica de océanos y mares, etc. Y tienen que analizar también datos actuales, causas, consecuencias, soluciones, entregar un informe escrito y hacer una exposición oral. Esto se realiza en las primeras semanas de clase. Y esa exposición oral yo creo que es interesante porque un poco con ello comparten, ¿no? Comparten conocimiento. Como he dicho anteriormente, el artículo de Verdes y Competitivos lo llevamos utilizando muchísimos años. Creo que es un artículo clásico y que, a pesar de ser publicado en el 95, indica ideas muy interesantes sobre productividad de los recursos, innovaciones compensatorias, ejemplos de empresas que ya en aquellos años eran muy pioneras, como 3M, Hitachi y otras compañías, de los que hemos utilizando. Utilizamos en cuarto lugar también casos y vídeos de empresas sobre economía circular y análisis de ciclo de vida. En el tema de los sistemas de gestión, los estudiantes elaboran documentos de la norma ISO, política ambiental, aspectos ambientales, objetivos, alguna no conformidad. Y luego hay un último trabajo que le llamamos el proyecto final, y es que también por grupos deben analizar una empresa o un sector industrial, lo eligen a libre elección de los grupos, de los estudiantes, para analizar dos cuestiones fundamentales. ¿Cuáles son los principales impactos ambientales en consumo de recursos y contaminación de esa empresa concreta o sector industrial? Y luego, en segundo lugar, ¿qué buenas prácticas ambientales implantan esas empresas o sectores para reducir esos impactos ambientales negativos? ¿Cuáles implantan y, en su opinión, qué otros podrían implantar? Es decir, también se trata un poco de que los estudiantes sean creativos y añadan otras posibles buenas prácticas que podrían implantarse. Esto fue un poco el conjunto de la evaluación continua que se van realizando a lo largo de los meses. En el tercer punto, ¿me escucháis? ¿No? ¿Estáis ahí? Es que no, ahora no veo a nadie. Sí, José, estamos. Vale, perfecto. Es que como no veo a nadie, solo veo mi pantalla, digo, a ver si se ha desconectado esto y estoy hablando. Vale, y el tercer punto y último que quería comentar en mi presentación es también un poco, como ha hecho Javier, comentar un poco algunos proyectos docentes, de innovación docente que estamos llevando a cabo. Somos 5 profesores los que ya llevamos varios años constituidos como grupo docente, como red docente, en el programa de redes del ICE de la Universidad de Alicante. Aquí tenéis algunos proyectos que hemos llevado a cabo en la materia específica de gestión medioambiental, sobre el grado de satisfacción, dificultad, utilidad de algunas actividades, el desarrollo de actividades de evaluación formativa, metodologías activas, comparación con programas de asignaturas de otras universidades, la elaboración de un libro docente. Un año también hicimos un poco la aplicación de actividades con metodología de clase invertida. Y uno de los últimos que hemos hecho, que voy a comentar un poquito más con detalle, aunque también brevemente, es el análisis del grado de sensibilización ambiental de los estudiantes. Ese último proyecto un poco nos surgió porque recuerdo que leímos, no sé si en un artículo docente o en un artículo de investigación, de que los profesores universitarios y profesoras universitarias en cuestiones de gestión medioambiental, fue muy impactante la frase, ¿no? Porque decía que tenemos la obligación moral de aumentar la concienciación y sensibilización de nuestros estudiantes en esta materia, ¿no? Dados los graves problemas medioambientales que hay. Entonces nos planteamos un proyecto que tenía un poco como cuestión ver si aumenta el grado de sensibilización ambiental de nuestros estudiantes con esa realización de actividades, de trabajo, de evaluación de esta materia. Entonces buscamos una escala de 10 afirmaciones que, en cierta forma, miden las creencias personales sobre el nivel de gravedad de la situación medioambiental que hay. Es una escala NEP de Dunlap y colegas, y se trataba de ver el grado de acuerdo o desacuerdo
porque de cierta forma ayudaba a medir esa percepción de la gravedad de la situación medioambiental. Y pasamos ese cuestionario al principio de impartir la materia y al final. Las frases son estas. Si queréis yo pasaré las transparencias, aparte de que se está grabando el seminario. Ahí tenéis un poco las frases y la escala que utilizamos. Y lo que hicimos fue, tanto en ADE como en el máster, aquí tenéis la tabla, pasar, como tenéis ahí C1 significa el cuestionario pasado al principio de la materia y C2 el cuestionario pasado al final, ¿vale? Si os fijáis en las dos últimas columnas, ahí está el total de los alumnos, la suma de los alumnos del máster y de ADE, y se observa que en todas las afirmaciones aumenta el nivel de sensibilización o el nivel de percepción de la gravedad de los problemas. En la última fila tenéis la media total en cada una de las titulaciones y en el total hay un aumento de sensibilización mayor en el grado de ADE que en el máster, pero en todo caso aumentan esas valoraciones. Aquí tenéis un poco de forma más resumida los resultados, los cuestionarios iniciales, finales. En las 10 afirmaciones en conjunto aumenta la puntuación. Ahí tenéis un poco la media del cuestionario inicial y final y encontramos diferencias significativas. Haciendo la TED Student encontramos que al final de la materia el grado de sensibilización es mayor que al principio. También planteamos una cuestión abierta tras esa escala, preguntando directamente: ¿ha cambiado tu concienciación y sensibilización ambiental con esta asignatura? Razona y explica tu respuesta. Y ahí tenéis un poco un ejemplo de 2 respuestas. Había gente ya muy sensibilizada, muy concienciada, que decía, pues no, tampoco ha cambiado tanto porque ya estoy bastante sensibilizado, pero la mayor parte de los estudiantes comentaban que sí que había aumentado, que querían cambiar hábitos, que tenían más información, que tienen mucho por hacer. El hecho de hacer los trabajos de los problemas ambientales le habían demostrado que esos problemas ecológicos no son abstractos, que nos afectan, pero que se pueden hacer cosas, que es posible prevenir y se pueden hacer cosas. Y luego en esta tabla un poco recogíamos el grado de utilidad, dificultad y el tiempo que habían dedicado, sobre todo a los trabajos dentro de la evaluación, a los trabajos que sobre todo tenían que trabajar más en casa, más fuera del aula. Eso tenéis aquí un poco también disponible. Como creo que voy un poquito más de tiempo, voy a terminar ya con las conclusiones, 3 minutos. Nada, un poco como conclusiones, pues un poco la importancia, ¿no? Lógicamente, de los contenidos del sistema de evaluación. El sistema de evaluación hay que evaluar el aprendizaje, pero yo creo que también el sistema de evaluación se puede utilizar para mejorar el aprendizaje. Luego el papel clave que tiene la formación, la información para aumentar esa sensibilización, pero también siendo conscientes de que la sensibilización es un paso previo a cambiar de intenciones, a cambiar comportamientos, a cambiar actuaciones. Pero vaya, es un paso previo necesario. Y luego la importancia de generar interés y pasión por la sostenibilidad entre los estudiantes. A ellos les gusta mucho un poco que le hables de salidas profesionales que pueden haber vinculadas a esta materia, de asesoría, de consultoría, de auditoría, de trabajar en la dirección departamentos de calidad o de medio ambiente. Y luego también transmitirles y que sean conscientes del impacto positivo que puede tener en la sociedad esta profesión, esta participación en la dirección de medio ambiente, dirección de sostenibilidad o de responsabilidad social de las empresas. Luego, posibles mejoras y aspectos a destacar, por supuesto, la actualización de materiales. Me gustaría también en el futuro profundizar en otros ODS medioambientales, no solamente en cambio climático. La posibilidad de utilizar otras herramientas, calculadoras de huella de carbono, utilizar aplicaciones de móviles o de tablets. Tenemos algún artículo de compañeros, igual alguno está escuchando hoy la sesión, de artículos donde indican aplicaciones de móvil bastante interesantes. Luego también un punto muy importante es la retroalimentación. Muchos de los trabajos de evaluación son escritos, nos entregan un informe y es muy importante a los estudiantes darle retroalimentación inmediata, decirles dónde se han equivocado, pero también decirles que han acertado. Eso yo creo que les ayuda mucho, les engancha mucho a la asignatura. Y luego la importancia de compartir conocimiento, con discusión de casos, exposición de trabajos, etc.
un aspecto importante que también nos gustaría introducir un poco este debate que hay en la academia, también en la sociedad, el tema del capitalismo, todos los aspectos negativos del crecimiento económico, si los beneficios financieros de las empresas es el único propósito de las compañías, tienen que haber otros. Y aquí hace poco más de un año, Don Hambrick, que yo creo que a todos nos sonará, comentaba, ¿no?, en una entrevista que le hicieron a raíz de recibir un premio de impacto en la Society Management Society, de que, un poco ahí tenéis un poco la frase, de que ya no le preocupa tanto preocuparse a lo largo de toda su vida, se había preocupado como variable dependiente final de sus investigaciones en los beneficios financieros y ahora ya no le preocupaba tanto eso. Prefería analizar otros temas más importantes vinculados a los grandes retos sociales, ¿no? Entonces creo que puede ser interesante introducir también en la materia temas de empresas sociales híbridas, B Corps, innovación social, etcétera. Y ya para terminar un poco una reflexión final vinculada a una palabra que nos preocupa a todos mucho, ¿no? O mucho, demasiado, no sé. Un poco el tema del impacto, ¿no? El impacto de nuestro trabajo como profesoras y como profesores de la universidad. A mí me gusta más hablar quizás de misión o propósito, ¿no? Antes comentaba alguna frase en esta línea, Javier, ¿no? De contribuir a una sociedad mejor. Lo hacemos o lo tratamos de hacer con el impacto académico, un poco que nuestros trabajos ayuden a los trabajos de otros, el impacto práctico que pueda influir sobre las empresas, o el impacto social, las comunidades, en política. Pero yo creo que el mayor impacto que tenemos, yo creo que es el docente. Lo pienso sinceramente después de los años que llevo trabajando aquí. Creo que el impacto docente sobre los estudiantes creo que es el principal, entre otras cosas porque los estudiantes pueden ser nuestros colegas en el futuro, pueden ser directivos o directivas de empresas, pueden ser políticos. Yo creo que no hay que escatimar esfuerzo para dedicar tiempo, ¿no?, a realizar la mejor docencia posible. Tenemos una de las mejores profesiones. Yo muchas veces hablo con gente aquí en mi universidad, con otros colegas cuando voy a alguna tesis o algún concurso, y yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que quizás tenemos una de las mejores profesiones precisamente por ese impacto que podemos tener sobre los estudiantes. Termino con una frase, ¿no?, que me comentó mi hija ayer y digo, mira, la voy a poner en la presentación, me gusta mucho, ¿no? Toda la gente habla de dejar un mejor planeta a las generaciones futuras, pero también hay que intentar dejar unas mejores generaciones futuras, ¿no?, a nuestro planeta. Yo creo que ahí tenemos nuestro granito de arena, ¿no?, como profesores universitarios, como profesoras universitarias, en contribuir con esa influencia docente, con ese trabajo docente, un poco contribuir que las generaciones futuras sean mejores que las pasadas. Y nada, muchísimas gracias por la atención y nada, cualquier comentario o sugerencia lo comentamos y agradecer también de antemano cualquier idea, cualquier comentario, cualquier mejora que también nosotros podamos introducir y espero que alguna idea os pueda ser de utilidad. Gracias. Muchísimas gracias, José. Pues la verdad es que yo creo que ambas exposiciones se han complementado con la idea inicial que teníamos, desde la visión institucional a la más concreta de un profesor universitario que lleva muchos años comprometido con estos temas. De esta última charla me gustaría dos comentarios, ya con eso me callo y paso a los demás, y es qué suerte estar en ese entorno de trabajo. Yo creo que aquí, no lo creo, estoy convencido, en la competencia, por lo menos en nuestro departamento, estamos en pañales en estas cuestiones, parece mentira, hace más de 20 años. Y después, algo que yo creo que cada vez es más importante y he podido ver en otras universidades, que el tema de la sostenibilidad, además de transmitir conocimientos avanzados, que es nuestra tarea, ¿vale? Tenemos que despertar esa sensibilidad y esa pasión en los alumnados. Es algo que es bastante especial y específico de todo esto. Y sí que es cierto que, y esta es al final el objetivo de este webinar y tal, despertar también este interés y sobre todo, yo creo que es una de las principales oportunidades y obligaciones que tenemos los profesores universitarios y especialmente de economía y de negocios. Estamos educando a las futuras generaciones de líderes, como decía tu hija, y por lo tanto aquí tenemos una oportunidad y una responsabilidad bastante más directa de lo que pensamos, a través de las competencias, los objetivos de aprendizaje e incluir estos temas en el currículum universitario. Voy a dejar de grabar, os agradezco a los dos muchísimo, ¿vale?, vuestras presentaciones y bueno, el debate.
Bueno, pido disculpas de antemano que me he pasado en el tiempo.